Ya, mis queridos estudiantes, terminamos entonces de revisar los aspectos de la valoración, ¿cierto? En donde vimos el ambiente físico, educación, seguridad de transporte, política y gobierno, recreación, economía, comunicación y el último fue servicios sociales y salud, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a continuar. Perdón, ahí sí, servicios sociales y salud, ¿cierto? La segunda etapa que considera para la aplicación del proceso de atención de enfermería del modelo de Anderson es el análisis y el diagnóstico. El estudio de los datos obtenidos de la valoración, ¿cierto? Con el objeto de tener una imagen clara, identificar claramente cuáles son los factores que producen tensión o estrés, o sea, definirlos como estresores, problemas de salud que producen los estresores identificados, ¿cierto? Los grados de reacción, ¿verdad? Los estresores siempre van a existir, pero en el fondo va a depender de las capacidades que tenga la comunidad para ver en qué grado va a reaccionar. Las conductas que están realizando para solucionar, para prevenir los problemas de salud, ¿cierto? Las líneas flexibles de defensa y los recursos y fortalezas para solucionar estos problemas cuando se presentan y logran el nivel de funcionamiento perdido por el daño producido, ¿cierto? Que son las líneas de resistencia, ¿ya? Para realizar el análisis de los estresores se consideran los estímulos que producen tensión y tienen el potencial para causar el desequilibrio del sistema, ¿ok? ¿Cómo se hace este análisis de los estresores? ¿Cierto? Su origen está dentro o fuera del sistema. Existen estresores conocidos, desconocidos y universales. ¿Ya? Para este análisis se debe identificar todos aquellos estresores presentes en el núcleo y en cada uno de los 8 subsistemas que acabamos de mencionar de la valoración. Estos van a representar un riesgo, una amenaza o un daño directo a la salud de la comunidad o familia, ¿cierto? En el fondo vamos a poder clasificarlo de las distintas maneras que puede ser, que es como estresor conocido, desconocido o universal. Tienen el potencial de alterar de la salud o el funcionamiento familiar y podrían considerarse como estresores familiares también. La delincuencia en el barrio, conflictos de pareja o roles familiares, contaminación en el barrio, la cesantía de algún miembro de una familia o la alta tasa de cesantía a nivel de la comunidad, ¿cierto? En el fondo eso forma parte de nuestro análisis. La línea flexible de defensa es la capacidad para mantener el equilibrio o la salud frente a algún estresor, ¿cierto? Por eso adopta este nombre de flexible. Es como un amortiguador, ¿ya? La primera barrera que enfrenta un estresor al intentar impactar en el sistema, y de esta barrera depende que el estresor penetre o no la línea normal de defensa. Es decir, que llegue finalmente a alterar o no el equilibrio del sistema. Esta respuesta está dada por las reacciones que realiza la comunidad tendientes a evitar que el estresor le produzca daño, con lo que evita que dichos estresores penetren a la línea de defensa y nos afecten directamente. Ejemplo, aumento de la delincuencia en el barrio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos podemos defender rápidamente, ¿cierto? En esta línea flexible, colocar protecciones en las ventanas, poner afiches, yo cuido la casa de mi vecino, poner alarmas comunitarias, ¿cierto? Que en el fondo van a ofrecer una resistencia a este estresor, ¿sí? Para evitar en el fondo que los vecinos comencemos a sufrir los efectos de la delincuencia. O frente a la pérdida del empleo del jefe de hogar, los hijos toman conciencia de la importancia del ahorro en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Empezamos a cuidar la luz, el gas, el agua y el teléfono e implementan un negocio familiar artesanal, ¿cierto? ¿Sabes qué? Tú sabes hacer mermelada, ¿por qué no me enseñas a hacer mermelada? O hacer cierta artesanía o cierto elemento que podamos vender, ¿cierto? Para poder subsistir, ¿verdad? Y que en el fondo podemos salir súper fortalecidos de esta situación. Y la otra opción es que no salgamos fortalecidos y no pase nada, ¿cierto? En ambos casos existe la posibilidad de que el barrio se fortalezca porque tuvimos que reunirnos, tuvimos que conocernos como vecinos ante el estresor de la delincuencia, o como familia tuvimos que reorganizarnos ante la falta de trabajo de alguno de los integrantes, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. El grado de reacción es el desequilibrio que resulta de la acción de los estresores sobre las líneas de defensa de la comunidad, ¿cierto? Llega un estresor, empuja, golpea, ¿cierto? Y va a generar algún desequilibrio. El grado de reacción puede reflejarse en las tasas de morbilidad o de desempleo finalmente, ¿cierto? Aplicado a las familias, el grado de reacción es el daño a la salud o funcionamiento familiar que se va a producir por la acción del estresor. Ejemplo de ello puede ser la crisis situacional, ruptura conyugal o la drogadicción, por ejemplo, ¿cierto? En el fondo, ¿cuál va a ser el efecto que se generó en la familia? Si esta familia está fortalecida,
por supuesto que va a ser más difícil que genere una mayor reacción, un mayor efecto, ¿cierto? Si somos una familia súper unida, apareció un nuevo amigo que le ofreció droga a no sé quién, pero ya que somos una familia unida, logramos hacer frente a esta situación de mejor manera que una familia desagregada, por ejemplo. ¿Ok? Las líneas de resistencia, dentro de cada sistema existen de forma implícita factores que los defienden de los estresores cuando estos han penetrado la línea normal de defensa, alterando la estabilidad del sistema. Estos factores internos se denominan líneas de resistencia y su función es intentar recuperar el equilibrio e impedir que el estresor siga penetrando y llegue a la estructura básica del sistema, ¿cierto? Que no nos desarme finalmente en el núcleo. Son mecanismos internos que actúan para defenderse de los estresores y del daño producido por ellos. Representan las fortalezas de la comunidad presentes tanto en las personas como en cada uno de los 8 subsistemas. Y la línea normal de defensa, el estado de salud que ha alcanzado el sistema o la comunidad con el tiempo, ¿cierto? Esta es la primera línea. Puede incluir características como el alto porcentaje de inmunización o baja mortalidad infantil, ¿cierto? Que ya forman parte de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es así, tiene esta carga de enfermedad y nos pudimos defender o fortalecer de esto u otro estresor. El nivel usual de bienestar del sistema corresponde a un punto del continuo salud-enfermedad y equivale al nivel de estabilidad alcanzado en un tiempo dado, ¿cierto? Forma parte de nuestra comunidad. Esto es lo que somos. Se evidencia el nivel de la comunidad a través de sus indicadores de salud y la calidad de vida, el nivel de inmunización, tasas de mortalidad, nivel de ingreso, grados de organización, tasa de embarazo adolescente. O sea, como comunidad, comunidad educativa de tal colegio, fuimos capaces de hacer frente a esta problemática con distintas estrategias, ¿cierto? Entonces, nuestra tasa de embarazo adolescente es esta. O sea, son nuestras características finalmente. La comunidad posee un nivel de escolaridad bajo, el promedio nacional, que le impide acceder a trabajos mejor remunerados para satisfacer sus necesidades, como vivienda adecuada, alimentación saludable y cuidados de salud apropiados, ¿cierto? Es nuestra forma que tenemos, ¿cierto? Entonces, para poder incidir en ese nivel de cultura, ¿verdad? Esa línea normal de defensa que tiene esta comunidad, tendríamos que hacer capacitaciones en oficios, por ejemplo, y poder generar de que las personas puedan especializarse y poder acceder a trabajos mejor remunerados para satisfacer de mejor manera estas necesidades, ¿sí? Como a modo de ejemplo. El diagnóstico, que es la siguiente etapa, ¿cierto? Le da la dirección a las intervenciones de enfermería y a las metas. La meta deriva de los estresores identificados, pudiendo referirse a la eliminación o disminución de un estresor o al fortalecimiento de estas fortalezas de la comunidad, ¿cierto? Para poder hacer frente, actuando directamente sobre las líneas de defensa, ¿cierto? Sobre esta base, sobre la primera línea, la línea más cercana al núcleo. La formulación de diagnóstico de enfermería considera el grado de reacción producido por uno o más estresores. Si no se presenta grado de reacción, pero el estresor está presente, se plantea como un riesgo, ¿cierto? Si no hay un grado de reacción, está el flagelo, ¿verdad? Pero si no genera un grado de reacción, sería solamente un riesgo de daño, ¿sí? Por ejemplo, alta incidencia de accidentes en la vía pública relacionado con la ausencia de señalizaciones de tránsito vehicular y exceso de velocidad, ¿cierto? Aquí sí hay un efecto, no es solamente un riesgo, ¿ya? Sí hay un problema instalado y que en el fondo ya forma parte de nosotros. La tercera etapa, la planificación. Las comunidades tienen el derecho a identificar sus propias necesidades y a negociar con el profesional de enfermería las intervenciones o programas específicos de salud, ¿cierto? Y eso se realiza en los SFAM, ¿ok? Que es el diagnóstico de situación de salud, que en el fondo la comunidad asiste, se les invita a que hagamos un diagnóstico y hagamos la planificación de lo que vamos a trabajar este año. Una vez validados los diagnósticos, se fijan las metas orientadas hacia la salud de la comunidad o familia y las propuestas concretas de acción. Entonces podríamos hacer esto, intervenir este problema desde esta o desde esta otra perspectiva. De acuerdo a las metas fijadas, se propone un programa con actividades dirigidas al cumplimiento de las metas, con el cronograma correspondiente. El programa incluye actividades y objetivos operacionales derivados de las metas establecidos en forma colaborativa entre los grupos involucrados, que en el fondo son el equipo profesional y los miembros de la comunidad. Y el siguiente paso es identificar la factibilidad de llevar a cabo lo programado, considerando recursos disponibles y requeridos y obstáculos que puedan interferir con lo planeado. Considerando estos factores, se propone el plan, se registra y finalmente se asume.
La etapa de implementación va a ser la fase de acción del proceso de atención de enfermería, donde se va a llevar a cabo esta planificación con alto foco en la comunidad. En esta fase es fundamental la participación activa de la comunidad, porque la idea es que salga de ellos mismos y que en el fondo lo realicen para lograr los resultados esperados. Los miembros de la comunidad necesitan sentirse dueños del programa. El programa es de ustedes, nació de ustedes, de sus necesidades, ¿cierto? Tienen que ser dueños del programa o las actividades que se van a llevar a cabo, por lo cual deben asumir alguna responsabilidad, no solo en plantearlo, sino también en la implementación. Y eso es fundamental, ¿cierto? Es empoderar a la población. La intervención comunitaria está basada en el continuo de salud-enfermedad. De esta manera, al actuar sobre los estresores o las líneas de defensa, se está previniendo la enfermedad o contribuyendo a la recuperación, ¿cierto? Al plantear la intervención con la familia, esta dependerá de la severidad y la complejidad de los problemas familiares y de sus fortalezas, ¿cierto? De su historia. Por eso que valoramos completamente a la familia en el inicio. La implementación, ¿cierto? Puede estar en los distintos niveles de atención, ¿cierto? En la prevención primaria, limitar la incidencia de enfermedades mediante el control de los factores de riesgo. En la prevención secundaria, acortar el periodo entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico, ¿cierto? Reducir secuela y mortalidad precoz mediante tratamientos efectivos y oportunos, ¿cierto? Podemos dirigir las actividades. Obviamente que si estamos trabajando con la comunidad, la idea es que vaya a ser inicialmente por un tema costo efectivo en actividades de prevención primaria. Prevención terciaria, reducir el progreso de las complicaciones de una enfermedad establecida, ¿cierto? Fomentar el aprovechamiento de las potencialidades residuales. Y en prevención cuaternaria, dar soporte y acompañamiento en los procesos terminales y de polipatología, ¿cierto? Que tienen los pacientes o los miembros. La etapa de evaluación, la enfermera evalúa las respuestas de la comunidad al programa de salud, ¿cierto? Tenemos que evaluar todo lo que hicimos, levantar indicadores, con el fin de medir el progreso hacia el logro de las metas y objetivos, ¿cierto? Partimos acá como estamos hoy día, ¿cierto? Los datos obtenidos en la evaluación también son de gran importancia para la revisión de los diagnósticos derivados del análisis de la información obtenida en la valoración, ¿cierto? Vamos a revisar estos diagnósticos y plantear nuevos diagnósticos. Es así como tanto en comunidades como en familias se indican los cambios producidos en ellos y proporcionan información para una nueva valoración, iniciando un nuevo proceso de atención de enfermería, ¿cierto? Esto se retroalimenta y comenzamos de nuevo. Aquí está el modelo de comunidad participante, ¿cierto? Como en resumen, de Anderson y McFarlane del 88, ampliado en 96, ¿cierto? Aquí está la valoración, aquí está en el núcleo está la familia o la comunidad, ¿cierto? Aquí están los aspectos ambientales que ya valoramos, ¿cierto? Ambiente físico, servicios sociales, economía, seguridad de transporte, política y gobierno, comunicación, educación, recreación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hacemos un análisis de esto, ¿verdad? El grado de reacción, la capacidad que tiene de reaccionar o el grado de impacto que genera un estresor, ¿cierto? Este continuo entre estresor y reacción, ¿cierto? Para lo cual podríamos establecer a partir de eso un diagnóstico de enfermería comunitaria, una planificación y un set de intervenciones que ojalá sean principalmente en atención primaria por el costo de efectividad, pero también pueden incluir la prevención secundaria y prevención terciaria, ¿cierto? Para finalmente hacer una evaluación, y aquí está esta flechita de doble implicancia, que la evaluación no es más que una nueva valoración de las intervenciones que se realizaron. ¿Ok? Eso a grandes rasgos. ¿Ya? Aquí algunos estresores, ¿cierto? La presencia de enfermedades crónicas o que la comunidad no cuente con organización vecinal, ¿cierto? Estas enfermedades crónicas, ¿cómo reacciona la comunidad ante la presencia de enfermedades crónicas? La población siente miedo porque pueden llegar a enfermarse, por ejemplo, a descompensarse. Líneas flexibles de defensa buscan solución de forma individual, ¿cierto? Cada uno se toma sus pastillas, no se las toma, qué sé yo. Las líneas de resistencia, actividades de prevención a las enfermedades crónicas del CESFAM, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer operativos para ir a pesquisar, para ir a buscar, toma de presión en las ferias, qué sé yo. La línea normal de defensa, ¿en qué está? Nosotros somos el 57,14% tiene hipertensión arterial, ¿cierto? Esto me gustaría complementarlo con que están descompensados o no, o están compensados, ¿cierto? Para conocernos a nosotros. Recuerden que esto es un indicador de morbimortalidad. No cuentan con organización vecinal, falta de participación de la comunidad, ¿cierto? La reacción, el efecto. Líneas flexibles, el comité autoelecto, hay un comité, pero que está autoelecto, son las señoras de siempre. Hay una línea de resistencia que es la municipalidad y nosotros que somos, que un 50,79% de las familias reconocen no tener interés en la participación de la organización, ¿cierto? Esto es un diagnóstico.
Ya, aquí están las referencias y me quedan 5 segundos de hablar, así que les agradezco su participación y espero que les sirva de harto esto. Queda todo